De lo que estamos hablando aquí, ¿quieres jugar los juegos? No estoy jugando juegos contigo, hombre. Kirkland mató a Esme Kenny de 13 años, Cassandra Crawford de 14 años, así como a Mary Jo Newton de 45 años y Kimya Rollison de 25 años. Chad, ¿dónde están los hijos de Lori? Escucha, solo dile a la gente lo que está pasando. Hay personas en todo el país rezando por tus hijos, rezando por ustedes. ¿Por qué no nos das respuestas? Eso es genial. Eso es genial. Cuando un juez dicta la pena de muerte, las reacciones pueden ser escalofriantes. Algunos criminales se derrumban, otros se quedan en puro silencio. Pero unos pocos, ellos sonríen. Ellos se ríen, no muestran ningún remordimiento. Un asesino. La respuesta de Chad Daybell fue tan retorcida que dejó a toda la sala del tribunal sin palabras. Entremos y presenciemos a los asesinos más locos reaccionando a las sentencias de cadena perpetua. Después de años de apelaciones, a una madre condenada por asesinar a su hija de 2 años, quien ha mantenido su inocencia, se le ha concedido una suspensión. Justo 2 días antes de que fuera a ser ejecutada. Abril de 2007, Harlingen, Texas. La voz angustiada de Melissa Lucio crepitaba a través de la llamada al 911. Su hija de 2 años, Mary, no respiraba. Cuando llegaron los paramédicos, encontraron a la niña sin vida, con moretones oscureciendo su frágil cuerpo. Melissa les dijo que fue un terrible accidente. Mary había caído por las escaleras días antes. Pero mientras los investigadores escaneaban la habitación y estudiaban el cuerpo maltratado de Mary, no estaban convencidos. Horas después, Melissa se sentó en una sala de interrogatorios estéril. El reloj marcó más de 7 horas, mientras los detectives lanzaban pregunta tras pregunta, acusándola de asesinato. Agotada, quebrada y sin un abogado, Melissa murmuró: «Supongo que lo hice». Para los detectives, eso era todo lo que necesitaban. Pero para muchos, fue el comienzo de una condena injusta que enviaría a una madre al corredor de la muerte. En el juicio, los fiscales retrataron a Melissa como una madre violenta e inestable, que había descargado su ira en su hijo menor. Se centraron en su confesión de 7 horas, reproduciéndola para el jurado. El rostro de Melissa estaba inexpresivo, su voz monótona, pero sus palabras sellaron su destino. El interrogatorio continuó durante quizás 6, 7 horas, hasta las 3 de la mañana. Presentaron las lesiones de Mary, moretones, marcas de mordeduras y hemorragias internas como claros signos de daño. El jurado vio a una madre que no lloró en la llamada al 911, que se sentó inmóvil en el tribunal. Pero lo que el jurado nunca escuchó fue que Melissa había sobrevivido a una vida de violencia doméstica, de su propia madre, de parejas e incluso del padre de sus hijos. No sabían que Melissa había estado embarazada de gemelos cuando Mary murió, emocionalmente frágil y abrumada. Y no escucharon a expertos, quienes podrían haber explicado cómo las confesiones forzadas, especialmente de mujeres vulnerables, ocurren todo el tiempo. Al final no importó. Después de solo 4 horas de deliberación, el jurado regresó con una sentencia: muerte. Melissa Lucio se convirtió en la primera mujer latina en el corredor de la muerte en Texas. Durante 15 años estuvo en aislamiento, luchando por su vida, mientras las apelaciones eran denegadas una tras otra. Pero a medida que se acercaba su fecha de ejecución en abril de 2022, el mundo finalmente prestó atención. Dentro de una semana, Texas planea ejecutar a Melissa Lucio por la muerte de su hija, a pesar del escándalo generalizado. Preocupación. Ella es inocente. El proyecto Inocencia. Celebridades como Kim Kardashian e incluso legisladores bipartidistas se unieron a su causa, señalando la débil evidencia y los evidentes fallos en su juicio. La presión aumentó. Luego, en un giro sorprendente, solo 48 horas antes de que estuviera programada para morir, el Tribunal de Apelaciones Criminales de Texas detuvo la ejecución. ¿La razón? Evidencia crítica que había sido ocultada en su juicio original. Evidencia que podría haberlo cambiado todo. Pero cuando se concedió la suspensión de la ejecución años después, Melissa, hablando desde el corredor de la muerte, lo describió como ser retirada del borde de un precipicio, pero solo, justo. Todavía estaba en el corredor de la muerte, todavía esperando. El caso de Melissa Lucio se ha convertido en un punto de controversia para los debates sobre la pena de muerte, el tratamiento de los sobrevivientes de violencia doméstica y los peligros de las confesiones forzadas. Algunos la ven como una madre que falló a su hijo de la peor manera. Otros la ven como una víctima de un sistema roto que ignora el contexto, el trauma y la verdad. Pero una cosa es segura. Su sentencia de muerte no solo destrozó su vida, sino que envió ondas de choque a través de Texas.
y obligó al mundo a cuestionar cómo realmente se ve la justicia. Por ahora, ella permanece atrapada entre la vida y la muerte, su destino aún colgando en el limbo. Las lágrimas silenciosas de una madre dejaron la sala del tribunal dividida, pero en nuestro próximo caso no hubo compostura. Cuando este asesino convicto escuchó su sentencia de muerte, su reacción dejó a toda la sala del tribunal tambaleándose. Estamos hablando de aquí. ¿Quieres jugar? Como si fueran juegos. No estoy jugando contigo, amigo. Kirkland mató a Esme Kenny de 13 años, Cassandra Crawford de 14 años, así como a Mary Jo Newton de 45 años y Kimja Rollison de 25 años. Era una cálida tarde de primavera en Cincinnati, 2006, cuando Cassandra Crawford, de 14 años, salió a caminar sin saber que sería la última vez. Desapareció en la luz del día que se desvanecía, sin testigos, sin advertencias. Días después, cuando su cuerpo fue descubierto escondido en un terreno boscoso, la comunidad quedó atrapada por el horror. Pero esta no fue una tragedia aislada. Este era el trabajo de un hombre que se había estado escondiendo a plena vista, un depredador que ya había matado antes y aún no había terminado. Durante años, acechó las calles, mezclándose con el entorno, mientras la policía luchaba por conectar la creciente cadena de muertes. No fue hasta su último error que se expuso toda la magnitud de los retorcidos crímenes de Anthony Kirkland. Y cuando el juez dictó el castigo máximo, su reacción dejó a toda la sala del tribunal atónita. Se enfrentó a Esme Kenny, de 13 años, mientras ella salía a correr. Y verán que el acusado la estranguló, quemó su cuerpo y abandonó la escena. La senda de destrucción de Anthony Kirkland no comenzó con Cassandra Crawford. Casi 2 décadas antes, en 1987, mató a su novia en un arrebato violento, incendiando su cuerpo, en un intento de destruir la evidencia. Fue sentenciado a prisión, pero el sistema de justicia le dio una segunda oportunidad que nunca debió haber tenido. En 2004, después de cumplir solo 16 años, a Kirkland se le concedió la libertad condicional, y a los pocos meses de su liberación, los asesinatos comenzaron de nuevo. Entre 2006 y 2009, 4 víctimas más cayeron en su camino. La comunidad no era consciente de que un asesino en serie estaba aumentando silenciosamente su número de víctimas, cada crimen escalando en brutalidad. Pero Kirkland tenía una firma, una que la policía no uniría completamente hasta que fuera demasiado tarde. Su método era calculado. Apuntaba a mujeres vulnerables y niñas jóvenes, las estrangulaba y luego prendía fuego a sus cuerpos para borrar cualquier rastro de lo que había hecho. La ciudad permaneció inconsciente del depredador en su entorno hasta que Esme Kenny, de 13 años, fue encontrada muerta. Salió a correr una tarde de primavera en 2009 y nunca regresó a casa. Su desaparición desencadenó una búsqueda frenética. Horas después de la búsqueda, la policía notó a un hombre merodeando cerca de la escena del crimen, sudoroso, desaliñado y extrañamente tranquilo. Era Anthony Kirkland. Los oficiales lo interrogaron, incómodos con su extraño comportamiento, y cuando su coartada se desmoronó, lo llevaron. No pasó mucho tiempo antes de que la verdad saliera a la luz. En la sala de interrogatorios, la fría compostura de Kirkland era escalofriante. Se sentó allí, con la voz monótona, detallando sus crímenes sin un atisbo de remordimiento. Cuando los detectives mencionaron a Esme Kenny, la máscara finalmente se deslizó. La cronología de su brutal ataque encajaba perfectamente con las pruebas que habían reunido. Su cuerpo había sido encontrado no lejos de donde detuvieron a Kirkland, escondido en un área boscosa. Pero Esme no fue su única confesión. En esa sala estéril, Kirkland desentrañó la retorcida red que había construido, admitiendo los asesinatos de Cassandra Crawford, Kimja Rollison y Mary Jo Newton. Anthony Kirkland ha admitido matar a 4 mujeres, estrangulando a 3 y apuñalando a la 4ª. El testimonio se produjo durante su entrevista de 8 horas con la policía. El juicio que siguió fue una inmersión profunda en la oscuridad de Kirkland. La fiscalía pintó un cuadro claro de un hombre que se aprovechaba de los vulnerables, un depredador que acechaba a sus víctimas antes de atacar con fuerza brutal. La sala del tribunal estaba llena. Las familias de las víctimas se sentaron hombro con hombro, escuchando con horror mientras cada detalle se exponía. Y luego llegó el momento que todos habían estado esperando. El juez se preparó para leer la sentencia. La sala contuvo la respiración. Cuando las palabras pena de muerte resonaron en la sala del tribunal, Kirkland no se inmutó. Se sentó allí, en silencio. Ni un atisbo de miedo, ni una pizca de arrepentimiento. Solo una fría satisfacción, como si hubiera vencido al sistema a su manera retorcida. Anthony Kirkland fue condenado a muerte por los asesinatos de Cassandra Crawford y Esme Kenny, y a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por los asesinatos de Kimja Rollison y Mary Jo Newton.
Quiero que mueras lentamente, pero eso no va a suceder. Te van a poner esa aguja y te irás rápido. Pero tú los torturaste, niños. Torturaste a todos. Pero Kirkland no había terminado de intentar manipular el sistema. En 2016, su equipo legal solicitó una audiencia para una nueva sentencia, argumentando que su defensa anterior no lo había representado adecuadamente. Esto obligó a las familias de las víctimas a regresar a la corte, reabriendo heridas que habían intentado sanar. Durante días, soportaron los mismos detalles espeluznantes. Kirkland apenas reaccionó, observando el proceso con esa misma mirada vacía. Al final, el tribunal mantuvo la sentencia de muerte, pero no sin antes obligar a todos a regresar a la pesadilla. En la sala del tribunal, las emociones se desbordaron. Las familias de las víctimas lloraban abiertamente, mientras que otros servían de rabia ante la absoluta falta de remordimiento de Kirkland. Su padre está devastado. No puede y no quiere mirarte a la cara, y deberías estar realmente agradecido por eso. Cuando la madre de Esme Kenney se levantó para hablar, la sala cayó en un pesado silencio. Su voz temblaba mientras describía la inocencia de su hija, su amor por los libros, su naturaleza tranquila y cómo Kirkland había arrancado todo eso. Sus palabras rompieron la frialdad de la sala, pero Kirkland se sentó allí, impasible. Su rostro no delataba nada. El juez tampoco se contuvo al reafirmar la pena de muerte. Llamó a los crímenes de Kirkland maldad calculada, pero aún así, no había señales de arrepentimiento. Kirkland salió de la sala con esa misma leve sonrisa. Fue una reacción que atormentó a la familia mucho después de que el juicio terminó. Una mirada que parecía decir que todavía tenía el control. Un asesino que sonreía ante la muerte. Pero en nuestro próximo caso, el horror no se descubrió en la sala del tribunal. Se encontró en el lugar más impensable, cuando la policía abrió el maletero de un coche y encontró lo inimaginable. La policía cree que escondió los cuerpos durante semanas después de matarlos en su casa del condado de Marion. Ahora está acusado de matar a su esposa y pueden surgir otros cargos dependiendo de los resultados de la autopsia. Se suponía que era una parada de tráfico de rutina, nada fuera de lo común. Pero cuando los oficiales detuvieron una minivan en Georgia en septiembre de 2019, lo que encontraron dentro cambió todo. Todo lo que necesitamos saber, eso es maldad. Y la maldad hizo algo, y la maldad necesita pagar por lo que hizo. Así de simple y claro. El hedor fue lo primero que les golpeó. Un olor espeso y nauseabundo que se filtraba desde la parte trasera del vehículo. Y luego, cuando abrieron el maletero, la verdad salió a la luz. Un cuerpo. Envuelto, descomponiéndose. El hombre detrás del volante. Calmado, casi demasiado calmado. Y antes de que los oficiales pudieran siquiera preguntar, murmuró algo que los dejaría congelados en su lugar. Quizás quieran revisar la casa. Lo que encontraron a continuación atormentaría incluso a los investigadores más experimentados. Michael Wayne Jones Jr. no era un desconocido para la ley. Detrás de la máscara de un hombre de familia había un historial de violencia, control y una serie de señales de advertencia que habían sido pasadas por alto. Los vecinos en Summerfield, Florida, describieron la casa de los Jones como tensa. Siempre se sentía algo asombroso, pero nada podría haberlos preparado para lo que estaba sucediendo a puertas cerradas. Michael estaba casado con Casey Jones, una madre devota de 4 hijos. Los amigos notaron el cambio en ella con el tiempo. Se volvió más callada, más retraída, atrapada en una vida que parecía estar descontrolándose, pero nadie imaginaba el peligro en el que se encontraba. A finales de agosto de 2019, los familiares comenzaron a perder contacto con Casey. Las llamadas no eran respondidas, los mensajes leídos, pero ignorados. Su madre se preocupaba cada vez más. Casey nunca pasaba tanto tiempo sin comunicarse. Luego, a principios de septiembre, el pánico se apoderó por completo. La madre de Casey presentó un informe de persona desaparecida, y para entonces ya era demasiado tarde. La minivan que apestaba a muerte había estado llevando un secreto macabro, el cuerpo de Casey Jones, descomponiéndose durante semanas, mientras Michael conducía de estado en estado, tratando de decidir su próximo movimiento. Pero el horror no terminó ahí. Cuando la policía siguió la escalofriante sugerencia de Michael de revisar la casa, entraron en el hogar familiar en Florida, solo para descubrir una escena sacada de una pesadilla. Dentro encontraron los restos de 4 niños, los hijos de Casey, ocultos y sin vida. Cameron, 10 años. Proyecto Beer 5. Merkley, 2. Y Ryan, 1. Todos se habían ido. La realidad golpeó duramente a los investigadores. Michael Wayne Jones no solo había quitado la vida a su esposa, había asesinado a toda su familia y había estado viviendo con sus cuerpos durante semanas. Durante su confesión, Michael explicó casualmente cómo comenzó la violencia. Una discusión con Casey se salió de control y la golpeó con un bate de béisbol. Ella no sobrevivió,
Después de eso, se volvió contra los niños, uno por uno, y acabó con sus vidas, antes de intentar encubrirlo todo. Pero su plan de escape fue descuidado. Durante semanas, condujo con el cuerpo de Casey en su camioneta, el olor empeorando hasta que se volvió imposible de ocultar. Era solo cuestión de tiempo antes de que cometiera un error, y ese pequeño accidente de coche en Georgia selló su destino. En lo que a mí respecta, como el sheriff de este condado, debajo de la cárcel no es suficiente. No tiene derecho a caminar sobre la faz de esta tierra. En la sala del tribunal, la magnitud de los crímenes de Michael era difícil de procesar. El proyecto no se contuvo. Lo pintaron como un frío, asesino calculador, que no solo quitó la vida a 5 personas inocentes, sino que también intentó borrar su existencia. Al jurado le tomó solo unos días llegar a una decisión. En enero de 2023, Michael Wayne Jones Jr. fue condenado a muerte por el asesinato de su esposa y a cadenas perpetuas por los asesinatos de los 4 niños. La sala del tribunal estaba cargada de tensión mientras el juez leía la sentencia. Lo que pasó por su mente para decir, no sé qué pasó por su cabeza para decir que necesito hacer esto. Miembros de la familia de Casey Jones, sentados en la galería, algunos llorando abiertamente, otros congelados por el shock. El peso de lo que les había sido arrebatado era casi demasiado pesado para soportar. Michael, por otro lado, permanecía quieto, con el rostro inexpresivo, sin lágrimas, sin disculpas, solo una mirada fría y vacía, como si estuviera desconectado de la realidad de lo que había hecho. La completa falta de remordimiento de Michael era inquietante. Para muchos en esa sala, se había hecho justicia, pero no traía paz. 5 vidas se habían perdido, y ninguna sentencia podría llenar ese vacío. Un padre que destruyó a toda su familia. Pero nuestro próximo caso es aún más perturbador. No se trata de venganza o celos. Se trata de una crueldad inimaginable hacia un niño inocente. Ella puede cambiar su historia tantas veces como quiera, pero la realidad es que participó, lo dirigió. ¿Quién sabe? Quiero decir, hizo lo que hizo y sabía lo que hacía. El 24 de mayo de 2013, los servicios de emergencia se apresuraron a un hospital en Palmdale, California, llevando el frágil cuerpo de un niño de 8 años. Sus heridas eran tan graves que los médicos luchaban por comprender el horror que había soportado. Su nombre era Gabriel Fernández. A puerta cerrada, su madre, Pearl Fernández, y su novio, Isauro Aguirre, habían convertido su hogar en una casa de tormento. 2 días antes, lo habían maltratado tan brutalmente que perdió el conocimiento. Las luchas de Gabriel no estaban ocultas. Durante 8 meses, maestros y otros expresaron preocupaciones sobre su bienestar a trabajadores sociales y a las fuerzas del orden. Rasguños, moretones y otras lesiones eran señales claras de que algo no estaba bien. Sin embargo, a pesar de estas advertencias, las autoridades no intervinieron. Gabriel permaneció en el hogar y los desafíos que enfrentaba continuaron. Antes de vivir con su madre en Aguirre, Gabriel fue cuidado por su tío abuelo y luego por sus abuelos. Su vida tomó un giro difícil cuando Pearl recuperó la custodia en 2012. Desde ese momento, soportó muchas dificultades, enfrentando maltratos constantes y siendo obligado a hacer cosas que ningún niño debería experimentar. Por la noche, lo obligaban a quedarse dentro de un pequeño armario. Su madre y su novio lo trataban con crueldad, a menudo burlándose de él y causándole daño. Aguirre, en particular, parecía ensañarse con Gabriel debido a sus creencias personales sobre el niño. El 22 de mayo de 2013, la crueldad alcanzó su punto máximo cuando Gabriel fue castigado simplemente por no guardar sus juguetes. Esta vez, las lesiones fueron demasiado graves. Él dejó de responder y Pearl finalmente llamó al 911. Mi hijo no está respirando. ¿Tu hijo qué? ¿No está respirando? Está bien, ¿tienes a los paramédicos en camino ahora mismo? ¿Estás ahí con él? Los paramédicos lo llevaron rápidamente al hospital, pero sus lesiones eran demasiado graves para sanar. Fue declarado con muerte cerebral y tristemente falleció 2 días después. Su autopsia reveló signos de daño grave y negligencia, mostrando las dificultades que había soportado durante mucho tiempo. Pearl Fernández y Esguaro Aguirre fueron arrestados el día después de que Gabriel fue llevado al hospital. Inicialmente, Pearl enfrentó cargos por poner en peligro a un menor, mientras que Aguirre fue acusado de intento de asesinato. Sin embargo, cuando Gabriel murió, los cargos se elevaron a asesinato en primer grado con circunstancias especiales de tortura. En el juicio, los fiscales describieron a Aguirre como pura maldad. El jurado estuvo de acuerdo, y el juez dijo que la conducta fue animalística. Pero eso podría estar mal porque incluso los animales saben cómo cuidar a sus crías. Fue declarado culpable y sentenciado a muerte.
Pearl, por otro lado, aceptó un acuerdo para evitar la pena de muerte. Fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, pero no mostró vergüenza por su acto atroz. La madre de Gabriel Fernández, de 8 años, quien fue golpeado hasta la muerte en 2013, permanecerá en prisión. La historia de Gabriel es un doloroso recordatorio de lo que sucede cuando los gritos de ayuda de un niño no son escuchados. Su trágica muerte sacudió a la nación, provocando indignación y llamados a la reforma en los servicios de protección infantil. Su corta vida estuvo llena de sufrimiento, pero su memoria sigue inspirando cambios. Ningún niño debería soportar lo que Gabriel pasó. Su historia nunca debe ser olvidada. En honor a Gabriel, la gente celebra su 18º cumpleaños en su memoria. Un asesino que se sentó frío e inmóvil mientras se leía la sentencia de muerte. Pero en nuestro próximo caso, el asesino no pudo ocultar sus verdaderas emociones. Cuando el juez reveló su destino, soltó una sonrisa escalofriante. Dejó a toda la sala del tribunal atónita. Chad, ¿dónde están los hijos de Lori? Escucha, solo dile a la gente lo que está pasando. Hay personas en todo el país rezando por tus hijos, rezando por ustedes. ¿Por qué no nos das respuestas? Genial. Es genial. Comenzó con 2 niños desaparecidos. Tylee Ryan, de 16 años, y su hermanito, J.Toka Vallow, de solo 7 años, parecían haber desaparecido sin dejar rastro. A finales de 2019. Su madre, Lori Vallow, apenas se inmutó. Su nuevo esposo, Chad Daybell, era aún más frío, calmado, distante y extrañamente silencioso, mientras la búsqueda se intensificaba. Pero cuando los investigadores profundizaron, descubrieron un mundo retorcido de profecías apocalípticas, creencias de tipo sectario y una oscura obsesión con el fin del mundo. ¿Y Chad Daybell? No era solo una figura pasiva en el fondo. Él era el cerebro. Chad Daybell no era el típico criminal. En la superficie, era un autor de un pequeño pueblo en Idaho, escribiendo libros sobre el apocalipsis y experiencias cercanas a la muerte. Pero debajo de esa persona tranquila y callada, había algo mucho más oscuro. Mientras asistía a una convención, Daybell conoció a una fan rubia de ojos azules llamada Lori Vallow. ¿Los dos congeniaron y empezaron una aventura? En 2018, Chad conoció a Lori Vallow, una mujer que compartía sus creencias sobre el fin del mundo. Su conexión fue instantánea, pero a medida que su relación se profundizaba, también lo hacía su obsesión por limpiar el mundo de lo que llamaban espíritus oscuros. Y pronto, las personas más cercanas a ellos comenzaron a aparecer muertas. En julio de 2019, el esposo de Lori, Charles Vallow, fue asesinado a tiros por su hermano, quien afirmó que fue en defensa propia. Meses después, en octubre de 2019, la esposa de Chad, Tammy Daybell, murió repentinamente mientras dormía. Al principio, se dictaminó que fueron causas naturales, pero los investigadores descubrirían más tarde que no era así. Con sus cónyuges fallecidos, Chad y Lori se casaron solo 2 semanas después de la muerte de Tammy. Pero había un problema mayor. Tylee y Joe. A finales de septiembre de 2019, ambos niños habían desaparecido. Lori seguía poniendo excusas. Rachel estaba a salvo. Tylee estaba en la universidad. Pero cuando la policía exigió pruebas de que los niños estaban vivos, Lori y Chad huyeron a Hawái. La verdad, los niños habían estado desaparecidos durante meses. El 9 de junio de 2020, todo se vino abajo. Armados con una orden de registro, los investigadores excavaron en el patio trasero de Chad Daybell en Rexburg, Idaho. Pasaron horas sin encontrar nada. Luego, encontraron algo. Bajo una fina capa de tierra, la policía desenterró a JJ, el cuerpo de Vallow, envuelto en plástico negro y atado con cinta adhesiva. Cerca, encontraron los restos quemados y desmembrados de Tylee Ryan, ocultos en una tumba poco profunda. Chad Daybell, quien había estado observando desde su porche delantero, fue arrestado de inmediato. La evidencia era abrumadora. Mensajes de texto, registros telefónicos e incluso los propios escritos de Chad mostraban cuán profundamente creía en esta misión retorcida. En su mente, JJ y Tylee no eran niños. Eran zombies cuyos espíritus necesitaban ser liberados. El público estaba horrorizado. 2 niños inocentes habían sido asesinados, enterrados en el patio trasero de su padrastro, todo en nombre de una profecía apocalíptica. El juicio de Chad Daybell fue un circo mediático. Los fiscales lo pintaron como un líder de culto manipulador que torció creencias religiosas en un arma. Describieron cómo deshumanizó a JJ y Tylee, etiquetándolos como espíritus oscuros para justificar lo impensable. Este autor religioso que escribió sobre el fin de los días y espíritus oscuros. De hecho, los fiscales han presentado pruebas que muestran que Lorenzo y Chad parecen usar la religión como motivación para matar.
Lorenzo Vallow ya había sido condenado y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Ahora era el turno de Chad de enfrentar las consecuencias. En mayo de 2024, después de semanas de testimonios gráficos y pruebas condenatorias, el jurado declaró a Chad Daybell culpable de 3 cargos de asesinato en primer grado por Ty Lee, Hochota y su esposa Tammy, así como de múltiples cargos de conspiración. ¿La decisión final? Pena de muerte. Pero fue lo que sucedió después lo que estremeció la sala del tribunal. Cuando el juez leyó la sentencia, la sala del tribunal estaba cargada de emoción. Los familiares de las víctimas estaban sentados llorando, algunos incapaces de siquiera mirar a Chad. Pero Chad Daybell no se inmutó, no lloró. En cambio, cuando el juez pronunció las palabras condenado a muerte, Chad se quedó quieto con una expresión fría y vacía, como si lo viera todo como parte de algún gran plan. Incluso el juez hizo una pausa, aparentemente sorprendido por la inquietante calma de Chad. Para las familias, el veredicto fue justicia, pero nunca devolvería a JJ o Tylee. Y mientras Chad Daybell salía de la sala del tribunal, todavía con esa sonrisa inquietante, estaba claro que no se arrepentía de nada. A continuación, Steven Lorenzo, un depredador cuyos horribles crímenes dejaron un rastro de devastación, que llevó a su reinado de terror. ¿Y cómo finalmente la justicia lo alcanzó? La pena de muerte. Y nada menos. Lo que le hizo a mi hijo, antes de asesinarlo, debería hacérsele a él. Ojo por ojo. En 2003, 2 jóvenes, Jason Gullehouse y Michael Walkholtz, desaparecieron de la vibrante comunidad de Tampa. Sus familias y amigos esperaban que regresaran sanos y salvos, pero esas esperanzas pronto se desvanecieron cuando se reveló la verdad sobre su destino. Jason y Michael fueron vistos con vida por última vez en diciembre de 2003. Su repentina desaparición alarmó a sus seres queridos, pero nadie podría haber imaginado el horror que soportaron. Días después, el cuerpo de Michael fue encontrado en su coche en el estacionamiento de un complejo de apartamentos. Jason, sin embargo, nunca fue encontrado. Los investigadores luego supieron que había sido desmembrado y sus restos fueron descartados en contenedores de basura, haciendo imposible recuperar su cuerpo. A medida que la policía profundizaba en el caso, descubrieron detalles perturbadores. Steven Lorenzo usaba aplicaciones de citas y bares para conocer a sus víctimas, a menudo apuntando a aquellos que eran confiados e incautos. Los investigadores encontraron evidencia inquietante en su computadora, junto con objetos en su casa que generaron serias preocupaciones. Steven Lorenzo y su cómplice, Scott Schweikert, habían ideado un plan para manipular y dañar a sus víctimas. Sus acciones dejaron un impacto duradero en las vidas de muchos y conmocionaron a toda la comunidad. El señor Gullehouse fue asesinado. Su cuerpo fue envuelto y puesto en un remolque en la entrada de la casa del señor Lorenzo. Scott Schweikert, el cómplice de Lorenzo, era un hombre de mediana edad de Illinois que compartía los intereses sádicos de Lorenzo. Más tarde cooperó con los investigadores, proporcionando relatos detallados de cómo los dos planearon y llevaron a cabo sus crímenes, con Lorenzo tomando la iniciativa. El testimonio de Schweikert se convirtió en la piedra angular del caso de la fiscalía, ya que describió los horribles eventos que habían tenido lugar. Un sobreviviente, Albert Perkins, testificó sobre su experiencia aterradora con Lorenzo. Relató haber despertado atado e incapaz de pedir ayuda. A pesar del miedo que soportó, Albert valientemente subió al estrado para compartir su historia, arrojando luz sobre las acciones dañinas de Lorenzo. Su testimonio fue fundamental para exponer el alcance de la crueldad de Lorenzo y sacar la verdad a la luz. Durante casi 20 años, las familias de las víctimas esperaron justicia. Luego, en diciembre de 2022, Steven Lorenzo finalmente admitió sus crímenes. En una audiencia de sentencia, sorprendió a todos al aceptar la pena de muerte. Estoy buscando la pena de muerte. Básicamente es en mi mejor interés, porque es un consuelo. Cuanto antes pueda conseguirme un nuevo cuerpo y volver de nuevo. Pero el juez, Christopher Daybell, dejó claro que su decisión no tenía nada que ver con los deseos de Lorenzo. Este es el castigo que mereces por estos crímenes horribles, declaró. La madre de Jason Gullehouse, Pam William, quien estaba luchando contra un cáncer terminal, confrontó a Lorenzo en la corte con una emoción cruda. «Estoy enferma del estómago, solo por tener que mirar tu cara repugnante», le dijo. Junto a ella estaba Ruth Walholtz, la madre de Michael, quien también había esperado 2 décadas por este momento. El 24 de febrero de 2023, Steven Lorenzo fue condenado a muerte. La sala del tribunal estaba llena de emociones, alivio, dolor y una sensación de justicia largamente esperada. El juez Daybell reconoció el dolor de la familia de las víctimas, diciendo:
Lo que fue consistente en su testimonio es que han estado esperando 20 años por justicia. Hoy, esa larga espera termina. Keith y Donald, una cosa más. Eso se traduce en los sentencios, señor. Lorenzo a muerte. Aunque nada puede traer de vuelta a Jason y Michael, sus familias finalmente pueden encontrar algo de consuelo, sabiendo que los hombres responsables de su sufrimiento nunca volverán a dañar a otra alma. El caso de Lorenzo expuso a un depredador impulsado por la crueldad. El siguiente caso muestra que a veces los individuos más peligrosos no son solo asesinos, son ideólogos dispuestos a quitar vidas inocentes por sus propias creencias retorcidas. Después de enterarme de que le dieron la pena de muerte, salí afuera, abracé a mis amigos y comencé a llorar. Y simplemente me alegré de que hubiera terminado. El 13 de abril de 2014, una tranquila tarde en Overland Park, Kansas, se convirtió en una escena de horror. Frazier Glenn Miller Jr., un hombre de 80 años con un largo historial de creencias controvertidas, llevó a cabo trágicamente un ataque fuera de un centro comunitario judío y un hogar de retiro cercano. Su ataque dejó a 3 personas inocentes muertas, ninguna de las cuales era judía, a pesar de sus intenciones llenas de odio. El camino de Miller hacia la violencia comenzó mucho antes de ese día. Nacido en 1940, una vez sirvió como un miembro de las Fuerzas Armadas de EEUU, veterano del ejército, pero más tarde en su vida se involucró con organizaciones divisivas y controvertidas. En la década de 1980, estableció un grupo llamado el Partido Patriota Blanco, que promovía ideas y creencias excluyentes. Incluso buscó un cargo público para compartir sus puntos de vista extremos. Incluso se postuló para un cargo público, con la esperanza de difundir sus creencias extremas. Sin embargo, sus actividades eventualmente llevaron a su arresto en 1987, cuando las autoridades encontraron un arsenal de armas y explosivos ilegales en su posesión. Cumplió tiempo en prisión, pero nunca abandonó sus puntos de vista extremistas. Para 2014, Miller estaba en mal estado de salud y creía que estaba muriendo. En lugar de pasar sus últimos años en paz, planeó un ataque mortal. En ese fatídico día de abril, condujo hasta el centro comunitario judío y disparó a personas en el estacionamiento. Luego se trasladó a un hogar de retiro cercano, continuando con su alboroto. Sus víctimas, William Corporan y su nieto de 14 años, Reed Underwood, estaban allí para una competencia de canto. La tercera víctima, Terry Lomano, estaba visitando a su madre. Eran cristianos no judíos. Prueba de que el odio de Miller era tan insensato como su crimen. Después de su arresto, Miller no mostró culpa y apareció en la corte en una silla de ruedas. Gritó consignas de odio e incluso intentó justificar sus acciones durante su juicio. El tribunal lo declaró culpable de asesinato capital y múltiples otros cargos. Un jurado de Kansas lo sentenció a muerte, un castigo que aceptó abiertamente, afirmando que lo era. Orgulloso de lo que hizo y dijo, gracias. Miller permaneció en el corredor de la muerte hasta el 3 de mayo de 2021, cuando murió en prisión a la edad de 80 años. Los funcionarios declararon que su muerte se debió a causas naturales. Aunque su vida terminó tras las rejas, el dolor que causó a las familias de las víctimas permanece. La historia de Frazier Glenn Miller Jr. es un recordatorio de los peligros del odio y el extremismo. Vidas inocentes se perdieron debido a la ideología violenta de un hombre, pero al final, la justicia prevaleció, asegurando que sus acciones no quedaran sin respuesta. Nuestro próximo caso muestra que a veces el motivo es aún más escalofriante, una crueldad sin sentido, sin razón alguna. Su vida interna será mucho peor que cualquier cosa con la que tenga que lidiar en esta vida. No asistí a ninguna de las audiencias judiciales. No pude soportar ver lo que mi nieto soportó antes de que le dispararan. El 11 de noviembre de 2022, Bryce Salter, de 21 años, pasó su noche en E-Bar and Bistro en Kalamazoo, Michigan. Se suponía que iba a ser solo otra noche de salida, pero cuando la noche llegó a su fin, Bryce nunca regresó a casa. Pasaron las horas y su familia comenzó a preocuparse. No sabían que algo terrible había sucedido fuera del bar esa noche. Basado en la información que la prensa pudo recopilar, las autoridades pronto se involucraron y comenzó una investigación sobre lo que había sucedido. Bryce Salter era un joven lleno de vida, conocido por su amor por los deportes y la pesca. Tenía una sonrisa que podía iluminar una habitación, según su abuela, Brandon Miller. Pero en solo momentos, su vida fue arrebatada por Lang, un hombre que había pasado la mayor parte de su vida adulta, entrando y saliendo de prisión. Lang había salido de prisión solo unos meses cuando logró obtener un arma robada. Esa trágica noche la usó para quitarle la vida a Bryce. El asesinato fue brutal y completamente injustificado. Trágicamente disparó y mató a Salter. Las imágenes de vigilancia revelaron que Lang se acercó a su coche, donde se encontró con Salter. Se produjo una discusión, durante la cual Lang apuntó con un arma al pecho de Salter, derribándolo al suelo.
Salter intentó defenderse, pero Lang disparó varias veces, resultando en la muerte de Salter. El padre de Bryce, Brandon Salter, y otros miembros de la familia lucharon por comprender cómo alguien podía ser tan cruel. Pero lo que hizo el caso aún más perturbador fue el comportamiento de Lang durante el juicio. Un video de vigilancia muestra a los dos hombres discutiendo cuando Lang sacó un arma y derribó a Salter al suelo. Salter se defendió, pero luego Lang le disparó. Lang no mostró vergüenza por lo que había hecho. Durante su audiencia de sentencia, se rió mientras los miembros de la familia de Bryce daban declaraciones emocionales sobre el impacto en las víctimas. Se burló de su dolor, se dejó caer en su silla y sonrió con desdén, mientras la hermana menor de Bryce, Reese, hablaba sobre cuánto significaba su hermano para ella. Incluso después de recibir su sentencia, un mínimo de 100 años en prisión, Lang continuó sonriendo. Su actitud durante todo el juicio sorprendió no solo a la familia de Bryce, sino también al juez, quien calificó las acciones de Lang como insensatas, cobardes y despiadadas. A pesar del comportamiento perturbador de Lang, se hizo justicia. El tribunal le impuso una sentencia que aseguraba que nunca volvería a caminar libre. Además de la sentencia de 100 años por asesinato en segundo grado, Lang recibió tiempo adicional por cargos de armas. Cuando el juez anunció el veredicto, la familia Salter aplaudió con alegría mientras Lang era sentenciado, de 70 años a un máximo de 100. Gracias. Mientras los alguaciles sacaban a Lang de la sala del tribunal por sus arrebatos agresivos, uno de los miembros de la familia de Bryce gritó: ¿Cómo se siente saber que vas a morir en prisión? Fue un momento poderoso, uno que trajo un sentido de cierre a aquellos que habían sufrido tanto. El padre de Bryce, Brandon, llamó a su hijo mágico y dijo que tenía la mezcla perfecta de todo. Inteligencia, bondad y encanto. Su pérdida dejó un vacío en sus corazones que nunca podría ser llenado. La hermana de Bryce, Reese, encontró que el juicio fue una de las experiencias más difíciles de su vida. Escuchar los detalles de los últimos momentos de su hermano fue devastador, pero ver a Lang burlarse de su dolor fue aún peor. Al final, la familia Salter encontró algo de consuelo al saber que Lang nunca volvería a dañar a otra persona. Aunque su dolor nunca se desvanecerá por completo, finalmente pudieron decir que se había hecho justicia para Bryce. La falta de remordimiento de Lang fue desgarradora, pero ¿qué pasa si un asesino no solo no muestra arrepentimiento, sino que además se burla activamente del sistema de justicia? Eso es exactamente lo que sucedió en nuestro próximo caso. En 2007, cualquiera. No voy a pasar el resto de mi vida en prisión por algo que no hice en 2007. La tranquila ciudad de Elyria, Ohio, fue sacudida por un crimen que nadie vio venir. Dave Kowalczyk, el querido dueño de Granny D's Pizza, fue encontrado asesinado, un acto brutal y calculado que conmocionó a la comunidad. Sin embargo, el verdadero horror no estaba solo en el crimen en sí, sino en el hombre detrás de él. Neil Simpson no era solo un asesino, era frío, impenitente y peligroso. Todo comenzó cuando el cuerpo de Dave Kowalczyk fue encontrado en la parte trasera de la pizzería, con las manos atadas detrás de la espalda. La policía descubrió imágenes de seguridad que mostraban a Simpson entrando en la tienda esa noche. Los investigadores rastrearon a Simpson hasta un motel cercano, donde fue arrestado en un plazo de 48 horas. Cuando comenzó el juicio, su escalofriante falta de remordimiento se hizo evidente. No solo negó sus acciones, se burló del mismo sistema que intentaba llevarlo ante la justicia. Escupiendo a los jurados, profiriendo blasfemias y sin mostrar ningún signo de arrepentimiento, Simpson demostró una cosa: no estaba arrepentido, y nunca lo estaría. Desde el principio, la fiscalía pintó a Simpson como un hombre peligroso. Tenía un historial de problemas, un trastorno de personalidad y una reputación por tomar decisiones imprudentes. La noche del asesinato, él era el líder del grupo, el que estaba al mando. Fue su plan, sus decisiones y, en última instancia, sus acciones las que llevaron a la muerte de Kowalczyk por la mañana. La fiscalía argumentó que el crimen fue deliberado, no impulsivo. El pasado de Simpson lo convertía en una amenaza para la sociedad y presionaron por la pena de muerte. La defensa, sin embargo, intentó desviar el enfoque. Afirmaron que su infancia problemática jugó un papel en sus acciones. Argumentaron que su crianza lo moldeó en el hombre que llegó a ser y que eso debería considerarse en su sentencia. Cuando el jurado entregó su veredicto, el rostro de Simpson se torció de rabia. Superado por la furia, hizo lo impensable. Escupió a los miembros del jurado. Se escucharon jadeos en la sala del tribunal, mientras los oficiales lo escoltaban rápidamente fuera. Sus abogados, tratando de salvar la situación, suplicaron por un juicio nulo, pero el juez se mantuvo firme. 2 horas después, Simpson regresó, su comportamiento más calmado, pero su ira aún hervía bajo la superficie. Se dirigió al juez y ofreció una disculpa, pero no al jurado. «No estoy enojado contigo», admitió, su voz firme.
Estoy enojado con ellos. La sala del tribunal estaba cargada de tensión mientras el jurado se retiraba a deliberar. Cuando Neil buscaba la pena de muerte para sí mismo, pasaron horas. Cada minuto se alargaba interminablemente para la familia de Dave Kowalczyk. ¿Elegirían el castigo máximo? ¿Sería Neil Simpson enviado al corredor de la muerte por su brutal crimen? Después de 4 horas agonizantes, el jurado regresó. La sala quedó en silencio mientras la jueza Mary Petleski se preparaba para leer el veredicto. La familia de Kowalczyk contuvo. Simpson apareció inmóvil en video desde la cárcel. Su cabeza recién afeitada y su expresión fría no delataban nada. Entonces, llegaron las palabras. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Debido a la elección del estado de Ohio, cuento con cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Esto era justicia, pero nunca traería de vuelta a Dave. Sin embargo, Simpson no se inmutó. Sin reacción, sin vergüenza, solo la misma mirada vacía, como si ya se hubiera resignado a su destino. Una vida tras las rejas, con nada más que tiempo para pensar en las decisiones que lo llevaron allí. Aunque evitó la pena de muerte, su abogado defensor creía que el resultado era peor para él. La cadena perpetua significaba no tener segundas oportunidades, ni esperanza de libertad. Mientras que una sentencia de muerte le habría dado años de apelaciones, este veredicto le dejó solo con una. Su lucha por la libertad había terminado efectivamente. La fiscalía apoyó la decisión del jurado, calificándola de justa y equitativa. El caso estaba cerrado, y la comunidad finalmente podía seguir adelante. Este caso es desgarrador de muchas maneras. Un hombre trabajador perdió la vida por un crimen sin sentido, dejando a su familia y seres queridos en duelo. El juicio en sí fue difícil de presenciar, especialmente dado la falta de arrepentimiento de Simpson. Aunque el sistema de justicia aseguró que nunca volvería a dañar a otra persona, ninguna sentencia podría realmente compensar la pérdida de Dave Kowalczyk. Su familia llevará ese dolor para siempre. Neil Simpson pudo haber escapado del corredor de la muerte, pero pasará el resto de sus días tras las rejas, solo, con nada más que tiempo para pensar en lo que ha hecho. El siguiente caso revela cómo un hombre que se suponía debía salvar vidas se convirtió en un asesino a sangre fría. Se meditó si hay algún número de casos en los que un acusado fue sentenciado a muerte en Nebraska con una conducta previa. No alcanzó el nivel de desprecio que este acusado tiene por el valor de la vida de otro ser humano. Anthony García fue una vez un prometedor estudiante de medicina, pero su carrera tomó un giro oscuro. En lugar de salvar vidas, terminó quitándolas. Entre 2008 y 2013, cometió 2 asesinatos dobles separados en Omaha, Nebraska. Sus víctimas estaban conectadas con sus fracasos pasados, y sus crímenes conmocionaron a la comunidad. García tenía un historial preocupante en el campo médico. Después de obtener su título, luchó en múltiples residencias, a menudo siendo expulsado debido a su comportamiento poco profesional. Su tiempo en la Universidad Médica Crichton fue particularmente desastroso. Sus profesores lo encontraron arrogante e irresponsable, y finalmente fue despedido. El Dr. William Hunter y el Dr. Roger Brumbach, 2 figuras destacadas en Crichton, desempeñaron papeles clave en su despido. Años después, García todavía guardaba rencor. Incapaz de construir una carrera médica exitosa, culpaba a aquellos que lo habían despedido. Luego, en 2008, ocurrió una tragedia inimaginable. El 13 de marzo de 2008, el Dr. William Hunter regresó a casa para encontrar una escena horripilante. Su hijo, de 11 años, Thomas Hunter, y la ama de llaves de la familia, Shirley Sherman, habían sido brutalmente apuñalados hasta la muerte. El ataque impactó la comunidad. Los investigadores les costó hallar un sospechoso. Los testigos habían visto a un hombre corpulento en un Honda plateado cerca de la casa, pero el caso rápidamente se enfrió. Durante 5 años, las familias no tuvieron respuestas. Luego, en 2013, el asesino atacó de nuevo. El 14 de mayo de 2013, el doctor, Roger y Mary Brumbach, fueron encontrados asesinados en su casa. Roger fue disparado repetidamente y apuñalado. Mary fue apuñalada hasta la muerte. Una vez más, se habían utilizado cuchillos de la cocina de la víctima. Los investigadores notaron de inmediato las similitudes con los asesinatos de 2008. Sus sospechas se hicieron más fuertes cuando descubrieron un intento de allanamiento en la casa del Dr. Chanda Butra, otro ex profesor de Crichton que había tenido clases con García. Se hizo evidente el asesino apuntaba a antiguos colegas. Los detectives comenzaron a investigar el pasado de García. Antes de los asesinatos de los Brumbach, había comprado un arma que coincidía con el tipo utilizado en el crimen. Sus registros de tarjeta de crédito lo ubicaban cerca de la escena del crimen, y su teléfono había sido utilizado para buscar la dirección de los Brumbach. El 15 de julio de 2013, las autoridades arrestaron a García mientras conducía en Illinois. Estaba muy intoxicado, y dentro de su coche, la policía encontró una pistola. Fue acusado de 4 cargos de asesinato en primer grado. Finalmente, en el otoño de 2016, un juicio. Después de
16 días de testimonios, un jurado declaró a García culpable de los 4 asesinatos. El juicio de García comenzó en octubre de 2016. La fiscalía presentó pruebas abrumadoras, incluyendo ADN, imágenes de vigilancia e incluso una escalofriante confesión a un conocido donde se jactaba de haber matado a un niño y a una mujer mayor. García mostró poca emoción durante todo el juicio, a menudo usando auriculares y pareciendo desinteresado. Después de semanas de testimonios, el jurado lo declaró culpable de todos los cargos. En septiembre de 2018, un panel de jueces lo sentenció a muerte. Dormido o catatónico, así es como el abogado del asesino por venganza Anthony García, con los ojos cerrados, las manos esposadas. No tuvo reacción, apenas algún movimiento durante el testimonio. Permaneció en silencio e incluso durmió cuando el juez anunció su pena de muerte. Sus crímenes habían sido calculados, brutales y motivados por la venganza. El caso de Anthony García es un escalofriante recordatorio de cómo la amargura y el resentimiento pueden volverse mortales. En lugar de superar sus fracasos, eligió quitar vidas inocentes. Sus víctimas eran personas que alguna vez formaron parte de su mundo, pero él las veía como obstáculos en lugar de seres humanos. Para las familias de Thomas Hunter, Shirley Sherman, Roger Brombach y Mary Brombach, se hizo justicia, pero su dolor permanece. Ninguna sentencia puede devolverles a sus seres queridos, pero al menos el hombre responsable nunca podrá dañar a nadie más. Desde miradas frías hasta sonrisas retorcidas, estos asesinos enfrentaron su juicio final, pero sus escalofriantes reacciones en la sala dejaron al mundo sin palabras. Y estos son solo una fracción de los casos que continúan atormentando al sistema de justicia. El próximo video en pantalla se adentra aún más en crímenes impensables, veredictos asombrosos y los momentos en la sala que nadie vio venir. Sigue viendo, porque algunas historias son mucho más oscuras de lo que jamás imaginaste.